uno de los elementos fuertes que se tiene en el manejo de geometría es los triángulos, porque tienen muchas características dentro del proceso. Una de las primeras cosas que yo debo tener claro es que hay dos formas de clasificar los triángulos. Una es por sus lados, otra es por sus ángulos, reciben distinto nombre. Digamos, cuando un triángulo tiene todos sus lados desiguales, decimos que es escaleno. Cuando es isósceles tiene dos lados iguales y cuando es equilátero tiene tres lados iguales. Como pueden observar, estos simbolitos que hay en cada lado lo que relacionan es la paridad de igualdad de longitud. Es decir, si en alguna situación encuentran situación geométrica que tienen la misma cantidad de rayitas, es porque sus longitudes son exactamente iguales. Hay veces utiliza uno una, o utiliza dos, o utiliza tres rayitas para señalar asociación de distintas longitudes. Por ángulos, pues tenemos acutángulo cuando tiene un ángulo obtuso, cuando tiene un ángulo agudo, cuando todos sus tres ángulos son agudos. Rectángulo cuando uno de sus ángulos es recto, es decir, de 90 grados, agudo menor a 90 grados. Y obtusángulo cuando un ángulo es obtuso, que es decir, es mayor a 90 grados y menor a 180. Teniendo en cuenta eso, esta propiedad que me dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, nunca voy a obtener un triángulo que tenga un ángulo superior a 180 grados. Entonces es tenerlo presente, porque ahí muchas veces hay preguntas capciosas relativas a eso. Estas son de las primeras relaciones de propiedad que tienen. Entonces, desde ese punto de vista, el equilátero tiene una característica primaria, y es que como todos sus lados son iguales, entonces en los triángulos, si todos sus lados son iguales, sus ángulos también. Si dos de sus lados son iguales, dos de sus ángulos también. Como todos sus lados son iguales, todos los ángulos de todos los triángulos equiláteros valen siempre 60 grados. Es una propiedad asociada a una propiedad general y una característica de clasificación. Entonces, la asociación de esos procesos, obtenemos que todos los ángulos de un triángulo equilátero son iguales. Una de las cosas que deben tener muy claras en un triángulo, y es importantísimo, es la altura. ¿Cómo se traza la altura? Porque uno le enseñaron en primaria a trazar su altura desde siempre la misma posición, algo parecido a lo que tienen acá. Pero resulta y pasa que yo puedo trazar la altura a cualquiera de sus lados, es decir, yo puedo hallar el área del triángulo, que realmente es la importancia que se tiene, desde cualquiera de sus bases, de cualquiera de sus lados, que sabemos que el área del triángulo es base por altura sobre 2, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay múltiples, cada lado se puede convertir en una base, y por ende trazamos la altura. ¿Cómo se traza la altura? Se busca trazar una perpendicular, es decir, que forme 90 grados con el lado o la base que quiero tomar, y que pase también por el vértice, el vértice opuesto. Entonces, como pueden ver, en los ángulos acutángulos, en los ángulos rectángulos y en los ángulos obtusángulos hay muchas formas de trazar la altura. La más común es esta que tenemos acá, porque esta que tienen acá es bastante compleja y tiende a generar algunos inconvenientes de medición. ¿Estamos? Entonces es un poco ya más técnica y más de uso gráfico que de proceso numérico. De resto, podemos ver que en un triángulo rectángulo la recta amarilla es la base y la roja son las alturas. Entonces, en un triángulo rectángulo muchas veces son los mismos catetos, los mismos lados que forman el ángulo recto, los que forman la pareja base y altura. Entonces, y la hipotenusa pues también puede formar parte de la base y trazar el valor. Para eso la intencionalidad es la necesidad de utilizar la altura y la base para poder identificar la medida de el área, que es una de las medidas que más vamos a trabajar.